Queridos hermanos, reciban un cordial saludo desde Oaxaca, Cundinamarca, para la Iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz. Un saludo especial para la pastora general, para los pastores de los diferentes campos de Facatativá, de Zipaquirá, de Madrid, de Funza. Sé que la gracia y la bendición de Dios ha estado sobre cada una de las vidas de ustedes. En esta hora me ha correspondido llevar la palabra. Le pido a Dios que sea guiándome a través de su Espíritu Santo. Entonces, antes de iniciar, quiero hacer una oración. Amado Dios, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, es útil, es preciosa, Señor, para nuestras vidas, y sé que ha traído enseñanza, Señor, de los cielos, como también ha traído enseñanza, Señor, ha traído dirección, Dios. Sé que también ha traído corrección, Padre Celestial, y nos ha ayudado para cada una de nuestras áreas de la vida, Señor. En esta hora me pongo ante ti y ante tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que habla mi vida. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, la palabra la encontramos en el libro de San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 11 al 19. Esta palabra lleva por título "Y los otros 9, ¿dónde están?". Bueno, vamos a dar inicio a la lectura y dice, como título lleva 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15 dice: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y él respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, mis hermanos, aquí podemos ver que habían algunos hombres leprosos que estaban esperando recibir la sanidad de parte de Jesús. Volviendo al versículo 11, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y el 12 nos dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Jesús venía de un largo viaje, tal vez venía de hacer su misión de llevar la palabra, de que las personas se arrepintieran y recibieran la salvación de su alma, que es la más importante en la vida de cada ser humano. Pero como él venía de un largo viaje, él necesitaba reposar. Y dice que él iba a reposar en una aldea. Tal vez allí era la posada, tal vez allí era lo que hoy en día conocemos como el hotel, o ese lugar donde podemos descansar después de haber tenido un largo y tal vez estar agotados por el arduo trabajo que él tenía. Tal vez aquel hombre de aquella aldea donde Jesús se quedó, él lo comunicó a sus alrededores y dijo que Jesús venía y que ese día él se iba a quedar allí en su casa. Jesús era conocido ya por algunas personas. Conocían que Jesús era un Dios misericordioso, que sanaba, que bendecía económicamente, que restauraba las familias. Y esto
llegó a los oídos de aquellos leprosos, porque dice que ellos le salieron al encuentro. Si leemos el 12 dice que ellos salieron, estaban lejos de Jesús, pero le salieron al encuentro. En aquellos tiempos tengo entendido que las personas que sufrían de lepra, estas personas estaban lejos de la sociedad, tal vez vivían en la periferia de la ciudad, tal vez vivían tal vez en los montes, tal vez en las cuevas, porque no podían tener esa vida social que tal vez cotidianamente nosotros tenemos o que se suele tener, sino ellos estaban allí alejados, pero el rumor de que Jesús se iba a quedar, que Jesús estaba pasando entre Samaria y Galilea, llegó a ellos. Y ellos dijeron, vamos a salirle al encuentro a Jesús, necesitamos ser sanos. Ellos sabían quién era Jesús, ellos sabían que Él podía dar esa respuesta. Tal vez ya lo habían buscado todo, ya lo habían mirado todo, pero sabían que Jesús podría dar esa respuesta. Y Jesús, como Él todo lo sabe, Él dice el 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Tal vez ellos no se acercaron, no tuvieron un contacto físico con Jesús, pero Jesús sabía su necesidad, sabía lo que ellos necesitaban, sabía que ellos necesitaban esa sanidad de su cuerpo, que necesitaban ser librados de la lepra. Jesús les decía, id y mostraos a los sacerdotes. Jesús sabía esa necesidad y Él quería que tal vez los sacerdotes vieran que el poder de Dios era grande, poderoso para sanarlos de esa enfermedad y de esa aflicción en la que ellos se encontraban. Podemos ver también en el 14 en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. En el 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. En el momento del encuentro en el momento de ir a encontrar a Jesús, fueron 10 los que salieron. Pero al ser sanados, mientras iban rumbo a mostrarse frente a los sacerdotes, solamente uno fue el que volvió. Los otros 9 no volvieron. Nuevamente dice el 16 que éste se postró en tierra ante Jesús y le dio gracias. Y dice la Biblia que este era samaritano. Tal vez él no conocía a este samaritano del poder de Dios. Tal vez no conocía de las grandezas que el Señor podía hacer. Y tal vez de pronto los otros podrían haber sido judíos, personas que conocían de la ley, de los milagros que Dios había hecho a través de la vida. Pero este hombre sí le dio la gloria y la honra a Dios. Aquí quisiera hacer una pregunta y también una apreciación. ¿Cómo soy ante Dios cuando he recibido una respuesta a la cual he clamado? ¿Cómo me he comportado con Dios frente a las diferentes situaciones de la vida, como son tal vez un problema financiero, tal vez un problema de salud, tal vez un problema familiar? ¿He sido como aquel samaritano que le doy gracias a Jesús? ¿O he sido como los otros 9 que se olvidaron de Él? Esta pregunta no solamente es para ustedes, mis hermanos, también esta pregunta es para mí. ¿Cómo he sido? ¿Cómo me he comportado? He visto la bendición de Dios, he visto su gloria y tal vez he sido como los 9, me olvidé, o tal vez simplemente busqué a Dios por el momento porque necesitaba esa respuesta, o he sido como ese samaritano que fue y se postró allá ante Jesús y le dio gracias, porque dice el 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Dice el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate,
vete, tu fe te ha salvado. Frente a esta situación, mis hermanos, también por estos días precisamente estaba mirando una red social y había una palabra del salmista Marcos Witt que decía: el que no agradece en el desierto, no agradecerá en la tierra prometida. Tal vez a veces estamos pasando por esa situación difícil, por ese momento difícil, y acudimos a Dios, y Él, que es tan especial, muchas veces sin tal vez postrarnos de rodillas, solamente muchas veces está esa necesidad aquí en nuestra mente, está aquí en nuestro corazón, y tal vez ni siquiera hemos abierto nuestra boca, pero Dios solamente, aún desde lejos, Dios nos ha respondido, Dios nos ha direccionado para hacer las cosas, y Dios nos ha dado esa preciosa respuesta en ese momento difícil. Y tal vez si no somos muchas veces agradecidos en ese desierto, ¿cómo lo vamos a hacer tal vez cuando estemos en esa tierra prometida? Creo que esta palabra pues trae reflexión para mi vida. Hay veces como seres humanos, cuando tal vez vemos de pronto el desagradecimiento o nos hemos examinado que somos desagradecidos, es duro, es triste, pero pues tal vez aquí lo que nos lleva a reflexionar es que no seamos como esos 9, sino que en cada momento, en cada situación en la que veamos la mano de Dios, podamos estar agradecidos, darle la gloria, darle la honra, porque yo creo que muchas de las cosas, muchos de los momentos que hoy hemos vivido es para glorificar y darle esa gloria a Dios, que es el único que se la merece. Y que, hermanos, esta palabra, Dios nos ayude a ser como ese extranjero, como ese samaritano, de agradecer a Él. Mis hermanos, pues le doy gracias a Dios por esta palabra, y pues para finalizar, pido que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiéndonos. Señor, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, Dios, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú guiándonos, Señor de los cielos, en cada una de las etapas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos tal vez a recordar, a examinarnos, Señor, si hay momentos en los cuales de nuestra vida hemos sido desagradecidos. Perdónanos, Señor, por los momentos que solamente hemos ido ante ti cuando estamos necesitados, cuando estamos angustiados, cuando tal vez nos hemos sentido derrotados, como estos leprosos, pero que desafortunadamente uno solamente supo darte a ti el honor y la gloria. Los otros 9 se olvidaron, Señor de los cielos. Los otros 9 no sabemos qué pasó con ellos, Dios de los cielos. Tal vez obtuvieron su sanidad e hicieron lo que bien les pareció. Tal vez este hombre recibió mucha preciosa y gloriosa bendición de tu mano, Señor de los cielos, porque pienso que este hombre pudo haber tenido un caminar de bendición contigo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Creo que